Buen día, buenas noches, buenas tardes. Aquí se me estaba metiendo aquí un poquito de ruido. Buen día, buena noche o buena tarde, según la hora en que ustedes estén viendo este video que transmito como la quinta transmisión en vivo desde que comenzamos en esta semana a ya generar estos contenidos también aquí en Facebook de manera más asidua. Seguimos con la serie de programas para ir analizando, ir comprendiendo qué es lo que pasa con el rol del periodismo en México en los tiempos actuales, en los tiempos en que estamos viviendo. Este viene siendo el tercer episodio. Dije desde un principio que me iba a llevar varios videos. He ido recopilando distintos materiales, tanto de orden práctico como pragmático, como teórico, para poder discutir al respecto. Y hoy, como ayer, espero también especialmente sus contribuciones, sus puntos de vista, para poder enriquecer todo lo que aquí podamos decir. Para aquellos que están viendo por primera vez este canal, me presento, soy José Antonio de la Vega Torres, también conocido como Santoñito Anacoreta, autor del blog Indicios Metropolitanos, este que está aquí, que ustedes pueden localizar fácilmente en Google. Me googlean por mi nombre o googlean Indicios Metropolitanos y encuentran los contenidos que voy haciendo. Estos mismos contenidos en video también pueden ustedes encontrarlos en mi canal de YouTube, que terminando esta transmisión incluiré debajo de los comentarios la dirección al canal para que sea más fácil también, si no pueden verlo aquí, puedan verlo también de aquel lado. Por ahora no estoy haciendo transmisiones en vivo en YouTube porque sería demasiada conexión y terminaría yo volviéndome loco. Espero que estén ustedes atendiendo este video. Es un poco difícil a veces darle el seguimiento entre el celular, entre la computadora o estar uno transmitiendo al mismo tiempo. De repente es un poco complicado, pero el chat ya lo tengo aquí abierto, dispuesto, y esta introducción ha servido un poquito como para dar tiempo, espacio a que pueda irse conectando las personas. En este episodio, ya que en los anteriores comenzamos a poner algunos pespuntes, como se dice en costura, permiso, empezamos a poner algunos pespuntes
tanto teóricos como prácticos, a través de anécdotas, a través de observaciones de orden crítico sobre algunas de las cosas que han venido sucediendo alrededor del tema de los medios en nuestro país, a raíz de las declaraciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos venido poniendo por lo pronto sobre la mesa, entendido, ha sido básicamente tres elementos. Entender en qué consiste la labor del periodista y el periodismo en general, entendido como una manera de interpretar la realidad. Ese es el trabajo que hacemos. Un segundo punto ha sido el entender en qué consistiría, pues, hablar de un buen o mal periodismo, de manera muy breve y muy sucinta. Y esto, hablando un poco de memoria, a partir de los dimes y diretes que se han venido haciendo. Digamos que esto ha permitido el ir aterrizando fundamentalmente lo que son las... permítanme tantitos que tengo aquí un pequeño detalle con el chat. Voy a cambiar aquí la página. Ahorita continúo la explicación. Pero es que si no arreglo esto, al rato estoy cometo un... Digamos que esto ha permitido el ir aterrizando. Porque si no, no puedo ver los comentarios de ustedes. En la página donde estaba no podría yo ver sus comentarios. Bien, regreso a lo que estaba. Bueno, entonces decía yo, explicaba yo, que en el primer punto estábamos viendo lo que viene siendo lo que es definir en qué consiste, qué es lo que hacemos los periodistas. En segundo lugar, tratar de dilucidar más o menos, someramente, qué es un buen periodismo en términos generales, tratando de evitar el uso de esa palabra, buen, como si fuera algo bueno o malo, para no caer en temas de orden axiológico, ¿verdad? Para no hablar de valores en concreto asociados a un ejercicio periodístico, porque todavía no era el momento de incluirlo. Y un segundo punto que tenía que ver con ese rol que se espera en la sociedad que podamos jugar quienes nos dedicamos a la comunicación y concretamente quienes nos dedicamos de un modo u otro al periodismo, y también distinguir quiénes pueden ser o no llamados periodistas. De forma muy sucinta también lo planteamos. Pero ya es momento de ir ahondando un poco más y examinar un poco más en detalle justamente qué es lo que quiso decir y por qué quiso decirlo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Comencemos por decir que lo primero que desata en una primera impresión, en una primera reacción con sus dichos el presidente, es de parte de algunos indignación, de parte de otros satisfacción. Indignación de aquellos que consideran haber sido tocados, vilipendiados, malentendidos, incomprendidos en su labor como periodistas. Satisfacción de aquellos que consideran que efectivamente no existe un periodismo y que había que asestar el coco, el jalón de orejas a quienes laboramos en esto que por muchos años se ha considerado o se consideró, pregunto, el cuarto poder, y que buscaba hacer el equilibrio de poderes entre el poder político, el poder militar y el poder económico. Bien, para hoy entonces he dividido el programa a partir de un material en concreto que lo vamos a ir desmenuzando en 5 partes. La primera parte nos lleva a analizar o a cuestionar si efectivamente en México, que es el punto de nuestro interés, pero se puede hacer extensivo a otras partes, a otros niveles, si en México efectivamente
no hay periodismo profesional, o sí lo hay, porque vaya, escuelas de periodismo, facultades, universidades, pues tenemos muchas y tenemos muchos egresados de esas escuelas, algunos debidamente instalados en los distintos medios, institucionalizados, y otros trabajando por su cuenta, de manera independiente. Y esto de manera independiente ya nos genera un primer ruido. El segundo tema que buscaremos profundizar y ampliar hoy es el tema de las notas negativas. No necesariamente las llamadas hoy fake news, sino más bien hacia qué apunta cuando hablamos. Buenas noches, Teresa. Eh, Bienvenida. ¿Hacia dónde apunta eh, la idea de las notas negativas? Y ahí contaremos un poquito algo que hice tiempo atrás para el análisis de lo que son las notas, de acuerdo a la calificación que se hace para poder determinar qué está a favor o en contra de algo o de alguien. El tercer tema está relacionado con, bueno, la definición. Vamos a analizar la definición eso de buen periodismo, tanto desde la perspectiva del presidente como desde la perspectiva que veníamos planteando en los videos anteriores, pero ahondando un poquito más. El cuarto punto tiene que ver con la relación que existe hoy entre periodismo con redes sociales y el desarrollo o el mantenimiento o el impulso de la popularidad. Y el quinto tema de hoy tiene que ver con esa discusión entre las verdades y las mentiras. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Quién define qué es verdad? ¿Quién define qué es mentira? ¿Cómo definir lo que es una y otra cosa? Entonces, para poder comenzar esto, lo que he traído han sido fragmentos del más reciente discurso del presidente en relación a este tema, que no es lo único. Por eso me he tardado y por eso también me he dedicado a pensado en hacer varios videos sobre el tema, porque me he dedicado en estos días a extraer, a sacar una serie de extractos, a tomar una serie de extractos de distintos uh, momentos y dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de colegas que han comentado al respecto. Y la finalidad, a partir ya de este video y los que vean y los que vendrán, tiene que ver justamente con contrastar los dichos de unos y otros tras un análisis o acompañando estos extractos de un análisis un poquito más a fondo con la finalidad de ayudarte a ti audiencia y a ti colega, periodista o comunicólogo a entender lo que es este programa, entender el periodismo actual en México en tiempos de pandemia y con los tiempos que estamos viviendo. Dicho todo esto, quiero entonces ahora mostrarles el primer extracto y que lo veamos con detenimiento, porque con esto arrancamos y nos vamos a ir con mucho cuidado, ¿correcto? Muy bien. Algo pasa, no está corriendo el video, permítame un momento. ¿Qué pasa con el video? ¿Por qué no corre? Mm, ¿Por qué no está corriendo el video? Mm, Problema técnico, permítame ustedes un momento a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no quiere salir? Ah, ok. A ver si ahora sí quiere.
Raro, lo probé hace rato antes de empezar la transmisión, probé el video y ahora no quiere funcionar este video. Ah, qué caray. Estos gajes de tecnológicos. A ver, ¿por qué no quieres? Ok. No quiere funcionar. No quiere jalar esta cosa. ¿Por qué? No sé. Está todo como tiene que indicar. A ver. ¿Por qué? A ver, rewind. Ahí está, rewind. No quiere, esta cosa no quiere. Carambas, carambas, ¿por qué no quiere? Si lo probé hace rato. Mm, Ustedes van a decir, uy, valiente comunicólogo. Esto da pie también para hablar del tema del profesionalismo, que lo crean ustedes o no, porque efectivamente el tema de la tecnología luego a veces lo hace aparecer a uno como un verdadero imbécil, inepto, y y no falta el que dice, no, de profesional no tiene nada, ¿no? Pero bueno, a veces así pasa. A ver, yo no sé por qué no está jalando esta cosa. No, no lo hables aquí. First place on Source Show. Um, Remember playback position, show playback position. ¿No quiere jalar esta cosa? Increíble, pero cierto. A ver, lo voy a quitar y lo voy a volver a jalar. Permítanme un momento. A ver, elimínalo y vamos a volverlo a poner. No pasa nada. Tan fácil como decir, jálalo. A ver, ¿dónde lo teníamos? ¿Dónde estábamos? Es este. Lo abrimos. No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, ¿no? La objetividad es algo muy relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo. Y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. No generalizo, pero sí, no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo y desesperados, optaron muchos por la mentira. Ok, bien. Ahora no quito el video para que no nos lo vayamos a perder. Aquí el presidente dice varias cosas muy importantes y muy interesantes, aunque algunos no le quieran dar el respectivo valor. Por eso estos videos comencé diciendo que este discurso me parece quizás de los más importantes que haya podido dar el presidente respecto de este tema en concreto. No por otra cosa, sino por todas las implicaciones, que lo podemos hacer, podemos descubrirlas en distintas lecturas. Si vemos el discurso en distintos niveles, nosotros vamos a encontrar en un nivel muy superficial lo que muchos están viendo. Es decir, pues el presidente se está defendiendo de los medios, está haciendo un discurso de corte ideológico y está buscando distraer la atención de otros temas también importantes. O quizás más importantes como lo de la pandemia, lo del petróleo, etcétera, 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 las ayudas económicas, etcétera. Pero esa es una lectura de un primer nivel muy superficial. No deja de ser importante, pero no deja de ser superficial también. Ahora, esa primera lectura nos permite llegar a determinadas conclusiones, muy variadas, dependiendo de la perspectiva o la óptica y el punto de vista desde el cual lo queramos ver. Si lo vemos desde la óptica de aquellos que van favoreciendo desde siempre en su simpatía el discurso del presidente,
bueno, obviamente, pues acompañarán los dichos del presidente y serán los que se sientan satisfechos en el sentido de que sí se está poniendo un, una chinche allí en ese, en esa pizarra de corcho para indicar algo que es necesario transformar, modificar o por lo menos someter a revisión y que tiene que ver con el quehacer de quienes nos dedicamos a la labor de comunicación y el periodismo, lo cual no exima a ninguno de esa revisión. Y cuando digo que no exime a ninguno, es una revisión que pasa no solamente por los medios institucionalizados, comunes, normales que hoy tenemos, los grandes periódicos, Reforma, el Universal, el Excelsior, los nuevos, los viejos, o las televisoras, sino pasa también inclusive por los gabinetes de comunicación, como el mismo gabinete de comunicación que tiene el presidente, teniendo a la cabeza a Jesús Ramírez, o aquellos que acompañan este gabinete como el propio Epigmenio Ibarra. Es decir, todos, absolutamente todos, no escapamos de esa revisión. ¿Por qué? Porque si somos lo suficientemente honestos, sinceros, francos, todos tenemos cola que nos pisemos. Todos, como decíamos en los programas anteriores, hay muchas maneras de chayote, no nada más el que se extiende con un cheque o con un billete. Hay también una forma de chayote intelectual, hay una forma de chayote ideológico que en el pasado se identificaba con la palabra de orgánico, los intelectuales orgánicos, que eran muy comunes y que eran también muy bien vistos en su momento, allá atrás de los años 70, todavía hasta los años 70. En el 70, digamos que es cuando empieza el gran cisma, a partir del golpe al periódico El Excelsior en 1976, y que produce que se generen otros nuevos medios. Es una transformación importante para los medios, dándole cabida a aquella otra disidencia periodística que no alcanzaba a hacer valer su voz disidente dentro de los grandes medios, entonces cooptados por los grandes intereses, tanto los intereses gubernamentales como los intereses empresariales. Porque a final de cuentas, los medios no pueden estar exentos de un conjunto de relaciones dentro de una estructura social que es mucho más compleja que simplemente pensar aquel edificio es el periódico, aquel edificio es el Palacio Nacional, aquel edificio es la Suprema Corte de Justicia y cada uno se maneja por su cuenta. No, la verdad es que entre los tres hay túneles que interconectan y que establecen esas relaciones complejas y asociaciones, muchas veces asociaciones. El presidente en este extracto también habla mucho de una decadencia, que los medios han sido parte y han experimentado la decadencia de un sistema. Ese sistema decadente es el mismo que generó al presidente. Hay que decirlo. No podemos olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador surgió de las filas, si ustedes gustan, de corte izquierdista del PRI. Y está bien, de ahí nacieron muchísimos más priistas que hoy están ubicados en diferentes partidos. El PRD en su momento, cuando lo crearon, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y el propio Andrés Manuel. Después el propio de Morena, que tuvo también otra forma de crearse, pero no nos desviemos. Todo esto, toda esta decadencia del sistema, más que presentarnos, como a veces quieren hacerlo notar algunos, una estructura que se desmorona y que se nos hace añicos entre las manos, en realidad esta decadencia, buenas noches a todos los que van llegando, que se van sumando, no puedo leer los nombres de todos porque como tengo aquí armado
la pantalla de tal manera, tengo distintas ventanas que me están tapando la vista. Estoy tratando de ponerlo aquí en el celular para poderlo controlar desde el celular, pero el torpe celular, por alguna razón, no está funcionando como yo quiero que funcione. Por lo mismo no puedo ver el video aquí, la transmisión en vivo. Ayer la pude ver muy bien, pero ahora no la encuentro. Entonces, a ver, ahí estoy. Creo que ahí estoy. Ya, ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces ahora sí ya puedo ver que está varios conectados. Saludos a Jorge, a Mariluz Alemán, a Becerra, alcanzo a ver nada más el apellido Becerra, y está Germán, eh, y otros más que no alcanzo a ver en los nombres, pero saludos a todos y ojalá y se sigan sumando más. Bien, entonces hablábamos del tema de la decadencia del cual está hablando el presidente. Esa decadencia es innegable, no la podemos negar, pero no podemos negarla y sin embargo podemos examinarla desde otra perspectiva, como acabábamos de decir. Esa decadencia no significa que es el acabose de un sistema. Simplemente está en un proceso de metamorfosis que además es constante. No es una metamorfosis que implica éramos de una manera, nos cambiamos y ahora somos de otra y ahí se acabó todo. No, es un cambio constante, una transición constante, más que cambio, una transición constante, la que se vive en los medios de comunicación y especialmente y de manera muy crucial a partir y por definición por causa de la tecnología. La herramienta va definiendo el cómo se va trabajando. La decadencia en todo caso puede ser vista en este sentido desde el punto de vista de la actualidad del periodismo en función de cómo se van utilizando las herramientas en contraste con las herramientas anteriores. No es lo mismo ejercer el periodismo dentro de una rotativa de un periódico, aún hoy, cuando las rotativas también ya son muy diferentes, no son las rotativas mecánicas o electromecánicas de antes, ahora son digitales, ahora tienen las mismas máquinas, tienen manera de funcionar muy distinta. Y esto imprime tiempos de trabajo muy distintos, tiempos para redactar muy diferentes, para publicar no se diga. Por eso incluso tenemos diferencia de contenidos entre lo que sale impreso contra lo que sale en la pantalla, en la plataforma digital del periódico, y lo único que en medio nos permite una cierta similitud entre contenidos en cuanto a la selección son cuando tenemos los documentos, los periódicos impresos en un formato PDF, por ejemplo, porque es la misma imagen que vamos a ver impresa con algunos de los contenidos que están impresos, pero que además también van a estar en la página. Entonces todo esto nos permite y nos mete en la trampa de una diseminación de los contenidos que no es fácil de controlar y que pone una puntual dificultad y que tiene que ver con la selección de esos contenidos, no nada más con la forma de interpretar los contenidos. Por lo mismo entonces, cuando se discute el presidente al principio diciendo que no hay un periodismo profesional, pues es muy discutible. Porque lo primero que tendríamos que cuestionarnos es en qué consiste el profesionalismo, no solo del presidente, no solo de los periodistas, sino inclusive de personajes como el propio presidente. El examen que hoy vamos haciendo va mucho de la mano y lo iremos haciendo mucho de la mano a lo largo de los siguientes programas también, como mostré, de distintos libros. En esta ocasión vamos a ir más o menos de la mano de este libro, que es El periodismo y lucha de clases, la información como forma del poder político. ¿Por qué estoy utilizando este? Porque aquellos que discuten que el punto de vista del presidente es de orden ideológico, no están del todo equivocados. Si bien en alguna entrevista hace algunos decenios el presidente, entonces apenas candidato
Andrés Manuel López Obrador, afirmó cuando todavía estaba en el PRI y era candidato al gobierno del Estado de México. Sí, todavía no estaba en el PRD. Es uno de los materiales que por ahí tengo para mostrarlo y discutirlo con ustedes. Por eso les dije que van a ser varios programas, porque tengo mucho material acopiado y por editar. En esa entrevista, Andrés Manuel fue muy claro en decir que él, su pensamiento, no es propiamente de izquierda, que puede acompañar, así lo decía él podía acompañar el pensamiento de izquierda por la experiencia que él llevaba trabajando con ciertos círculos sociales, especialmente cuando estuvo en el Instituto Nacional Indigenista, que de alguna manera lo acercó a ciertas condiciones de parte del pueblo, sobre todo los campesinos o los indígenas. Y eso le dio una perspectiva próxima a la izquierda sin ser necesariamente de izquierda. Entonces, esa proximidad nos obliga a que al examinar lo que él dice respecto del papel de los medios hoy, tengamos que revisar cuidadosamente qué es lo que hay detrás, para entender también nosotros cuál es nuestro rol como periodistas o como comunicadores o como medios. De este libro yo ya había leído una parte hace 2 programas, hace 2 transmisiones. Y yo ya había leído lo siguiente. Ahora simplemente tomo a grandes rasgos la lectura para no cansarlos de más de la cuenta. Dar oportunidad a que ustedes puedan también comentar. Buenas noches, Marilú. Y puedan también ustedes cuestionar e irme deteniendo, ¿no? Entonces, en este libro nos decía, nos dice el autor, que es Camilo Taufik, nos dice, el periodista testigo de su época, ni más ni menos que sus contemporáneos, es también actor de ella, donde desempeña un papel que muchas veces se niega a sí mismo. Más claramente, mientras la ideología burguesa glorifica la imparcialidad e independencia de sus periodistas, simples testigos de la época, la ciencia contemporánea, entiéndase la cibernética, por eso lo retomé, insinúa que en tanto informadores, los periodistas participan en la dirección de la sociedad, es decir, son dirigentes políticos. La ciencia social marxista, por otros caminos, ya había llegado a la misma conclusión agregando el partidismo al carácter del trabajo periodístico. Este rol político y partidario a favor de una u otra clase social que juega todo periodista se da cualquiera sea la orientación del diario, agencia, radio o estación de televisión que sirva y quiéralo o no el periodista, así esté consciente o no de ello, es una ley objetiva a la que no se puede eludir. Dice, es una ley objetiva. Y sin embargo, en este tramo también, de alguna manera, el presidente está poniendo un poco en duda el tema de la objetividad, cosa que muchos de nosotros también ponemos en duda, como ya lo dije en los videos anteriores, y creo que no es necesario recalar en ello o enfatizar eso. Ahora bien, habría que añadir lo siguiente. Dice, los periodistas participan directamente y de manera destacada en los asuntos del Estado. Hagamos aquí un paréntesis, porque primero tenemos que tener bien claro lo que es el Estado. Y es muy común que el ciudadano vulgar, el ciudadano común, tú, yo, cualquiera, sin una mediana preparación, de pronto asociemos por equivocación, por malas interpretaciones, por distorsiones de lo que hemos oído, platicado, leído o lo que sea, asociamos Estado con gobierno. Y en eso la definición es muy, muy, muy clara. El Estado está compuesto por 3 elementos fundamentales, nada más. El Estado lo componen el gobierno, el territorio y la población.
nada más. Y de esos 3 elementos, el territorio no tiene voz ni voto, pues es solamente donde estamos ubicados. Pero lo que son gobierno y población son los que pueden tener voz y voto de forma activa, dinámica, viva, en la conformación, en la administración, en la estructuración, en la proyección, en el desarrollo, el crecimiento del Estado en su conjunto. Son por lo mismo también ellos los que, con base en el territorio y lo que el territorio da, determinan también en qué consiste la soberanía. Los medios de comunicación, pregúntense, ¿son gobierno o son población? Igual que cualquier otra institución, incluida la familia, todas esas instituciones son justamente un punto intermedio que permite conectar a la población con el gobierno para establecer un puente. Los medios de comunicación entonces, desde el punto de vista institucional, al igual que la familia o que la iglesia o que muchas otras instituciones, son eso, puentes. Y en tanto puentes, canales de comunicación que permiten la ida y venida de los distintos mensajes que tienen que ver con lo que la población está necesitando y que el gobierno también puede estar necesitando de parte de la población o la población de parte del gobierno, porque es en ambos sentidos. Es bidireccional. Ahora, ¿cómo participa el periodista y el medio, que es lo que nos está importando aquí, en esos asuntos del Estado? Bueno, de muchas maneras. Para empezar, investigándolos, pero también divulgándolos, que es la tarea principal. Esto que estamos aquí haciendo nosotros, para empezar, es una investigación. Estamos investigando detrás de las palabras del presidente a dónde nos quiere llevar. No faltará el que diga, ay, caíste en la trampa y te estás distrayendo de lo importante, José Antonio, Santoñito, Anacoreta. Estás cayendo en la distracción. En lugar de estarnos hablando de la pandemia o del tema del petróleo o de las ayudas, estás desviándonos nuestra atención de esos temas cruciales cotidianos. ¿De verdad? O simplemente estoy aportando algo más adicional a todo eso que el conjunto de los medios enfocados en la creación y difusión de noticias están ya haciendo. ¿Para qué repetir entonces lo que 50, 100 están repitiendo? Mi papel en este sentido es de corte reporteril, no tanto noticioso, de corte analítico, en la finalidad de que estoy incluyendo un comentario por lo que decíamos ayer. Lo noticioso debe de dar pie a un comentario, pero un comentario no nada más superficial. Ah, ya comenté lo que dijo el presidente, ya a otra historia, pasa en la página. No, hay cosas, hay dichos y hay hechos que necesitan ser ahondados, profundizados para poder determinar en qué consisten y cuál es su verdadero valor. Ahora, nosotros también, por lo mismo, intervenimos en lo que es la orientación del Estado. Y esta orientación del Estado, nosotros la vamos definiendo a través de recoger esos datos duros o blandos. Ahorita vemos la diferencia entre unos y otros, de los diferentes ámbitos de la vida y que tienden a afectarnos a nosotros como población o como gobierno o que afectan al territorio en el cual estamos ubicados. Buscamos hacerlas públicas de tal manera que permitan que sean compartidas y que sean comunes a todos nosotros. Esa es fundamentalmente nuestra labor. Ahora, en este hacerlos comunes, obviamente, esos datos, si nosotros los soltamos así, los datos duros, la cantidad seca de infectados por coronavirus, la cantidad seca de muertos a causa de el coronavirus, no nos dice nada. Esos datos duros o los datos blandos
como pueden ser los dichos asociados a esas cifras, las explicaciones sobre esas cifras, requieren necesariamente una interpretación. Y para eso estamos nosotros, para adosar a esos datos un comentario que permita su comprensión. Y eso nos pone como intérpretes de la realidad, para que a su vez ustedes que reciben los mensajes a través del comentario y las explicaciones y las investigaciones y profundización que podemos hacer nosotros, ustedes a su vez puedan también seleccionar mejor la información que encuentran a ojo de pájaro o la información que nosotros estamos proveyendo, porque nosotros podemos echar una perorata gigantesca y a lo mejor de 20,000 palabras que escribimos o decimos, solamente 10 se les quedan en la cabeza. De un programa de 1 hora, que yo procuro hacer de 1 hora, ahora empezamos a las 9:10, terminaremos a las 10:10 aproximadamente. Obviamente, pues tenemos que aprovechar muy bien el tiempo y decir las cosas puntuales para que queden lo suficientemente claras. Ahora bien, en la determinación de esas formas, de las tareas relacionadas con el Estado y el contenido que hace a la actividad estatal, ¿sí? Nosotros esa información tenemos que trabajarla de manera crítica. No puede ser de otra manera. Y quizás aquí es en donde descansa ese dicho del presidente en decir que en México no hay un periodismo profesional. Porque los periodistas, por muchos años, se han mantenido dentro de un determinado estatus, que implica al interior del gremio también una lucha de clases. Hay que decirlo. Cuando hablamos de periodista tenemos que hacer distinciones también. No es lo mismo el conductor de un programa, lector de notas solamente, que aquel conductor de notas que además ha tenido un ejercicio profesional en el periodismo. Lo pongo más claro. Vámonos al principio de los medios en México. Pensemos los primeros noticiarios, creados entre otros, por ejemplo, por el papá de Pedro Ferriz de Con, por don Pedro Ferriz Santa Cruz. Don Pedro Ferriz Santa Cruz, él simple y sencillamente era un abogado. Nada más. Relativamente buen abogado. Pero él tenía otros intereses. A él le llamaba la atención la locución. Hablar ante un micrófono. Se sabía, se conocía que tenía una voz bien impostada, lo que se llama o se llamaba todavía radiofónica. Y que además podía modularla adecuadamente para resultar atractivo e interesante y, con base en esto, subrayar, enfatizar los hechos y dichos que podían ser interesantes para el público. Como locutor, por lo tanto, abordó tanto la publicidad para transmitir los mensajes de los anunciantes, como leía las notas de lo que los periodistas de las rotativas de entonces, el Universal, el Excelsior y otras revistas, generaban de manera impresa para leer. No existían los reporteros abiertamente trabajando en los medios tradicionales de radio y posteriormente en los de televisión. Ya hubo un poquito más. No haremos historia porque no viene al caso. Pero conforme va pasando el tiempo, muchos de estos personajes, que podemos mencionar muchos, fueron desarrollando metodologías, algunas cercanas a lo que se hacía en los periódicos establecidos y otras inventando instrumentos
y métodos y procedimientos en función de las nuevas herramientas. Ejemplo claro, la invención de el guión de televisión, que hoy se conoce de 2 columnas, lo inventa Jacobo Zabludovsky. Pero en radio, otras personalidades habían inventado, por ejemplo, el guión, el formato de guión al estilo XEW, que es muy diferente del estilo del formato de guión que se enseña, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México. Y así se van desarrollando. Cada formato de guión tiene ciertas implicaciones que nosotros como profesionales de la comunicación, al momento que vamos a enfrentar un contenido, una de las cosas primeras que tenemos que preguntarnos es con cuál formato vamos a trabajar. Porque no es lo mismo acomodar la información en un formato de guión para audiovisual que uno de cine, uno de teatro, uno de televisión. Son lenguajes diferentes, aun cuando haya una jerga similar. En la televisión lo mismo voy a decir corte A o fade to o disolvencia que en el cine, ¿verdad? O en el radio. Hay algunos conceptos que son los mismos, pero la manera de utilizarlos va a variar dependiendo de la plataforma en la cual me encuentro, y esto aplica inclusive ahora para lo que es el streaming, como estamos haciendo ahora, a través de plataformas como YouTube o Facebook o Twitter o Vimeo o tantas otras más. El paso para la improvisación, entonces, hoy también es muy distinto de lo que se hacía antes. Y hablando de la improvisación, obviamente tenemos mucha gente improvisada, tanto hoy como lo había antes. Pedro Ferri Santa Cruz fue un improvisado, que se volvió un profesional en lo que hacía. Hoy también tenemos muchos youtuberos improvisados que con el paso del tiempo poco a poco irán desarrollando un profesionalismo. En medio tenemos algunos, entre los que me puedo contar yo, que hemos transitado de unos medios a otros, hemos pasado por los distintos medios, distintos canales y plataformas, traduciendo esas herramientas y esos procedimientos y esos métodos para beneficio del público. Esta parafernalia que ustedes están viendo, este cuadrito que ven aquí, pues tiene su base en la manera de hacer televisión. Pero los problemas que tuve técnicos al principio no tienen que ver necesariamente con cómo se hacía la televisión originalmente. Sin embargo, había una misma base. La manera como vamos a trabajar esa información es distinta. Paso al siguiente extracto del presidente para entrar en el otro tema asociado que tiene que ver con las notas negativas. El presidente entonces decía esto. ¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, el Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo. Pero no solo las notas, los articulistas, supuestamente independientes, los que escriben en los editoriales, puro conservador. Bien. Nuevamente aquí el presidente mucho más allá de lo que podamos leer superficialmente en una discusión de orden ideológico, por el hecho de que utilice al final el adjetivo conservadores, por ejemplo, mucho más allá, el presidente realmente está poniendo otra vez unas chinches muy importantes que tienen que ver con el quehacer periodístico. El ejercicio del periodismo, sigo retomando la parte teórica del mismo libro, ¿sí? Para que nos ubiquemos en un discurso de orden, entre comillas, de izquierda, que nos permite entender qué es lo que estaba detrás de todo esto. Buenas noches, Judy. Buenas noches a todos los que se siguen sumando. El ejercicio del periodismo, entonces, si estábamos hablando, discutiendo ya del tema del profesionalismo, si nosotros lo cerramos a un coto cerrado,
como de graduados de la universidad, por ejemplo, ¿sí? O miembros de un colegio profesional de ingreso restringido, o sea, este señor salió de tal universidad y de tal escuela, de la Septien, el señor es periodista. Este salió de tal universidad, el señor es periodista. Bueno, eso implica que querer congelar, y eso muchas veces la audiencia lo hace, congelar las formas y el contenido del periodismo en general, dentro de los límites usuales. Es decir, la decadencia de la que estábamos hablando no parte estricta y exclusivamente nada más de un quehacer profesional u oficioso u oficial. Hay que hacer las dos distinciones. Oficioso en el sentido de aquel que está de la mano o dependiendo de determinados intereses, sean gubernamentales o sean empresariales. Oficial en el sentido de ejercer un oficio. Sino que tenemos que hacer la distinción entre lo que eh, se decía que se trabajaba en el ámbito burgués y el no burgués. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Dentro de los límites de la concepción burguesa del periodismo todavía vigente, eh, y que generalmente se adquiere en prácticamente todas las escuelas y universidades y facultades, incluidas la UNAM y la UAM y la que ustedes me quieran decir, aun cuando se planteen una visión crítica y reaccionaria frente a esa visión burguesa, entre comillas, eh, esa visión burguesa también se va adquiriendo ya sobre la marcha, tanto si se es improvisado en el medio como si no se es improvisado y se llega ya con ese título y esa profesión. En el desempeño mismo de las empresas, porque las mismas empresas periodísticas y de medios trabajan con esa misma imagen, independientemente de que se puedan definir como de izquierda. Ejemplo, La Jornada, Proceso. A final de cuentas son empresas y como empresas tienen que sobrevivir y tienen que tener una determinada administración y una finalidad respecto de la sociedad. Entonces, guste o no, también gozan y trabajan y se sustentan en esa visión burguesa, por más que en el discurso quieren decir que no. Ahora, para esa concepción, el periodista, entonces, es decir, para la visión burguesa, el periodista no es político. Buenas noches, Figueras, Chardo. Para esa gente, el periodista no es político, sino más bien es un técnico. Hay una gran diferencia. Eh, y también se piensa que cuanto más independiente, mejor. Esa es la visión burguesa. Fíjense muy bien. Ahora bien, esa independencia, ¿sí?, supone que el periodista en esa condición va a interpretar a una opinión pública fantasmal al servicio de intereses del pueblo que nunca se determinan. En la práctica, flotando entre tales nebulosas, el periodista lo único que hace es actuar políticamente a favor de las llamadas clases explotadoras. Ok, bien. Hagamos una pequeña pausa para que tome mi café. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Buenas noches, Aarón. Si ya te saluda hace rato. Estas pausas pueden servir también para que ustedes puedan increpar. Buenas noches, Luna. Hacer sus puntos de vista, lo que ustedes gusten. Entonces, en este extracto el presidente nos estaba hablando de cosas muy importantes. Muy importantes.
porque efectivamente lo que uno hace como periodista al momento de asentar el hecho y el dicho, simplemente como nota, ese hecho va a tener una valoración. A la hora de hacer la interpretación, pasar a otro género, como puede ser el de reportero. Buenas noches, Luna. Gracias. Uh, Al hacer su valoración interpretativa, el periodista le añade otros valores. Y entonces puede inclinar la balanza a favor o en contra del hecho en sí mismo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos ante un hecho, el hecho en sí mismo es a ojos del individuo, del ciudadano, que puede ser uh, positivo o negativo. Uno de mis primeros trabajos, y aquí viene un corto anécdota para seguir con el tema pragmático, uno de mis primeros trabajos, sin ser trabajos, un trabajo no remunerado como servicio social, lo desarrollé para la Secretaría del Trabajo, no es cierto, para la Secretaría de Gobernación, pero en una de las oficinas, no en las que estaban en Bucareli, sino para unas oficinas que estaban sobre constituyentes, si mal no recuerdo. Eran constituyentes. Ya me entró la duda de si era la Secretaría de Gobernación, pero bueno. Una profesora mía, que es investigadora de la comunicación, fue contratada para poder hacer un análisis de la información. Fue la primera ocasión que yo estuve ante la posibilidad de aprender a hacer análisis de la información, junto con otros compañeros que formamos el equipo. Fue un trabajo muy breve, de escasa una semana, pero con mucha intensidad. Después, esa misma experiencia, ya una vez más elaborada con el ejercicio profesional, muchos años después, se me acerca X colega de una empresa que hoy se llama Especialistas en Medios, y me invita. Yo la invité primero a que diera una conferencia para mis alumnos, y luego a ella se le ocurrió que yo colaborara con ella haciendo análisis de información. Yo encantado de la vida, nos citamos, y entonces entonces ella me solicitó el que pudiéramos analizar, el que me sentara a analizar de manera comparativa la información que se manejaba en los noticiarios de Radio Educación y no recuerdo qué otra estación de radio, nada más lo trabajamos de radio esa vez. Y en aquella ocasión se me ocurrió, fue idea mía, que a la hora de estar yo haciendo un análisis para poder tener mayor claridad y ayudarle, en este caso, a quienes tomaban las decisiones en la Secretaría de Educación Pública, para la Dirección de Radio Educación, que pudieran tomar decisiones más pertinentes, que se pudiera determinar qué información era positiva y qué información era negativa. Entonces desarrollé todo un sistema, e inclusive con un software que desarrollé, muy básico, muy básico entonces, para, mediante determinados cálculos que hacía yo, establecer en función de las propias palabras qué información era a favor del gobierno o de determinado político o de determinado acontecimiento o suceso, y que era contrario y que era neutral. Porque sí existe la neutralidad, aunque no se crea, sí existe. Cuando uno desarrolla esas herramientas ya de orden cuantitativo para la comunicación, al estilo de lo que hizo Noam Chomsky en su momento, en los años 70, de alguna manera yo aquí desarrollé algo similar.
Presenté los resultados a esta empresa, especialistas en medios. Les pareció muy bien, quedaron sorprendidos porque yo les di algo más que ellos no estaban esperando y que en la Secretaría de Educación lo valoraron mucho porque permitió tener más claridad acerca de cómo construir internamente los contenidos para no golpear al gobierno, siendo una dependencia de gobierno, pero dar los suficientes elementos críticos, autocríticos, para que desde el gobierno se pudiera construir un discurso lo suficientemente pertinente o pertinaz para que las decisiones que se tomaran en el gobierno fueran lo más adecuadas posibles. Estamos hablando de la época en que estaba como presidente Miguel de la Madrid. ¿Miguel de la Madrid? Sí, era la transición de Miguel de la Madrid hacia Carlos Salinas de Gortari. Sí, más o menos. Pasó, me dieron las gracias y ahí nos vemos. Años después me volvieron a llamar para que pudiera intervenir en un análisis semejante, haciendo una comparación, pero en esta vez de los noticiarios de Televisión Azteca, que ya era particular, contra los noticiarios de Televisa. En esta ocasión yo tenía que analizar los que eran de madrugada. Entonces, desde la noche hasta la madrugada estaba yo trabajando, haciendo ese análisis. Me encontré con que la empresa, sin haberme dado gracias ni crédito ni nada por el estilo, había tomado aquel ejercicio mío, le había dado la vuelta, lo había de alguna manera enriquecido, aunque no de la mejor manera. De hecho, metieron más ruido que otra cosa, porque pusieron no a un matemático, sino pusieron a un licenciado en ciencias de la computación, a que pudiera hacer una base de datos que de alguna manera hiciera algo similar a los cálculos que hacía yo. No salía con la mayor precisión, pero bueno, era bastante aproximado y le servía a sus clientes, como creo que todavía le sigue sirviendo, supongo que ya lo habrá afinado, para poder tomar decisiones en pro y en contra de las cosas que hacían. ¿A qué me refiero con una noticia en contra? Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a emitir y a dar a conocer su decreto de X número de puntos de apoyo a la economía. Muy bien. El hecho por sí mismo, desde un punto de vista, responde a las inquietudes del grueso del público, que está preocupado, angustiado, porque no hay respuesta de parte del gobierno para resolver el tema de los apoyos para reactivar la economía. Ok, en ese punto es una nota positiva, pero cuando empieza a hacerse el análisis a detalle de cada una de las frases, palabras, la conformación de todo el discurso, se presta para que se pueda ir al otro extremo. Porque no basta con decir o hacer, hay que saber decir y hacer el decreto, la declaración, el acto concreto para poder ubicarlo en un lado positivo y que todos los actores dentro de la comunicación, lo mismo quien emite el mensaje que quien lo recibe, estén de acuerdo en que eso es positivo. Si no hay sequía, si hay una enorme sequía, están bajando las presas y de pronto se da la decisión de que hay que desviar un río para poder ayudar a las comunidades campesinas, en un momento determinado, pues esa desviación, ese hecho puede ser positivo para un efecto concreto. Pero con el paso del tiempo, si esa desviación no es debidamente controlada y en otro año viene una lluvia mucho más copiosa, puede ocasionar otros efectos de orden negativo. Entonces lo positivo en un momento determinado puede volverse negativo para otro, y esto aplica por supuesto en la misma información. Los datos dados por Hugo López-Gatell respecto del crecimiento de la curva y las expectativas de cómo controlarla para que vaya amainando,
En un momento determinado pueden sonar positivas. Estamos yendo por buen camino, estamos teniendo buen control, ¿ok? Pero si a eso confrontas declaraciones de médicos que te dicen que no hay los insumos, esas notas dan un corte negativo. El presidente ve en los periódicos lo que quiere ver. ¿Quiere ver lo positivo? Ahí está. ¿Quiere ver lo negativo? Ahí está también. Pero quizás su equipo de comunicación no tiene la sagacidad o los sentidos suficientemente aguzados o el entrenamiento suficiente para hacer el análisis de la información y determinar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Vamos a continuar con los siguientes tres temas que tienen que ver con estos tres extractos para que podamos seguir avanzando. El siguiente tiene que ver con la definición de un buen periodismo y que va de la mano de lo que estamos hablando. No, el buen periodismo es el que defiende al pueblo y que está distante del poder. El que no defiende al poder, el que defiende al pueblo. El buen periodismo no es el que aplaude. Claro que no. Lo que tenemos ahora, pues es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico, y muy distante del pueblo. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. Y a la clase media la utilizan nada más como parapeto. Es como las pymes que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba. Muy bien. Este fragmento del discurso del presidente también es muy importante. En realidad es muy importante y tiene mucha tela de donde cortar y tiene mucho trasfondo. Y por trasfondo me refiero no tanto a la propia crítica perfectamente bien elaborada que hace el presidente desde la perspectiva que algunos dirán socialista acerca del papel de los medios de comunicación, sino que además nos ubica de manera bastante inteligente y cabal, hay que decirlo, aunque a algunos no les parezca y estén en contra y aborrezcan a López Obrador, que a veces yo también lo aborrezco, pero hay que ser sensato y hay que ser lo suficientemente objetivo en el análisis para saber cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando algo es positivo y negativo. No hablemos de bueno y malo. ¿Qué es lo que encontramos aquí de trasfondo? Si nosotros vemos al presidente, como algunos lo están viendo, con un corte autoritario, lo han calificado de dictador suelo, me apoyo aquí en lo que va diciendo. Nos dice, hago una pausa, nos dice Luna, definitivamente nos han mentido y se han burlado de nosotros y por ende nadie les cree porque obvio carecen de toda veracidad. Sí y no, Luna. Y hacia allá voy precisamente. En cuanto al concepto de autoritarista que se tiene de la comunicación, necesitamos decir en primer lugar que no es un concepto, sino una realidad objetiva de la comunicación. ¿Ok? Eso lo dice aquí este libro, no lo digo yo. Informar significa digerir. Lo repetimos una vez más. Informar significa digerir, como hemos estado haciéndolo a lo largo de todo este libro que estoy leyendo, pero también a lo largo de estos ya 3 programas analizando este tema. Este tema que parte de información y que buscamos digerir juntos a través de estas transmisiones en vivo. Esa digestión de la información podemos hacerla de muchas formas. Podemos hacerla para usar un símil, una imagen muy burda, estando chimuelos o teniendo nuestra dentadura en buena condición.
Vamos a digerir diferente si somos chimuelos a que si no lo estamos. ¿Qué significa estar chimuelo? El no tener los elementos suficientes para poder hacer la digestión. No voy a digerir igual, no voy a poder hacer el bolo alimenticio igual si no tengo muelas a que si las tengo. Si sé dar la mordida a que si no sé hacerla. Si mi mandíbula está desviada a que si no está desviada. Es decir, si nosotros nos encajamos en un discurso de corte socialista, ¿sí? El pueblo mismo es el generador y el actor de sus mensajes. Esto es clave, lo repito. El pueblo mismo es el generador y el actor de sus mensajes. El periodista es pueblo, igual que el presidente, igual que tú, igual que yo. Y todos juntos estamos generando mensajes. Luna en este momento nos dice: definitivamente nos han mentido y se han burlado de nosotros y por ende nadie les cree, por obvio carecen de toda veracidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos han mentido? ¿Los que generan el dato? Sea gobierno, sean hospitales, sobre el tema de la infección del coronavirus, por ejemplo. ¿Quiénes nos han mentido? Trump, que sale a las cámaras y dice: voy a ayudar a México poniendo yo el petróleo que ellos no quieren poner. O Rocío Nale, que sale y dice: le aplaudieron a México. O los árabes que en esa reunión con México simplemente voltean como diciendo: bueno, ya estamos todos de acuerdo, ya terminó esto. Bueno, muchas gracias ya trabajamos todos muy bien. No fue un aplauso para México. ¿Quién está mintiendo? El periodista que registra esto y lo pone en el papel o en la cámara, ¿está mintiendo? Jesús Ramírez y el equipo de comunicación del presidente que nos saca estas mañaneras, ¿nos está mintiendo? El presidente al decir eso, ¿nos está mintiendo? Todos estamos generando los mensajes. ¿Quién miente? ¿Quién lleva la verdad? No hay una verdad absoluta. Y es lo que quiero dejar aquí destacado. El presidente allí en esos dichos lleva una parte de verdad, pero no toda la verdad. Los individuos habilitados, sigue este libro diciéndonos, los individuos habilitados para transmitir los mensajes seguirán existiendo, independientemente del corte del sistema, socialista o burgués, o como lo quieran, las etiquetas que le quieran poner. Pero no serán desde luego los mismos, vamos a decirlo así como lo pone el libro, papagayos amaestrados de la burguesía. Algunos ubicarán ahí a Javier Alatorre, o en el pasado habrían ubicado a Jacobo Zabludovsky, por decir a alguien, sino una nueva promoción de periodistas en que los conocimientos técnicos se combinarían en una proporción tan alta con la capacidad política y la abnegación por la causa revolucionaria, y viceversa, que el acceso quedará cerrado para los solamente técnicos. Y aquí el libro parafrasea a Ernesto el Che Guevara, explicando, así decía el Che Guevara: no habrá periodistas de gran autoridad que a su vez no tengan una gran autoridad revolucionaria. Si estamos definiendo lo que queremos entender por buen periodista, se antojan dos imágenes. Para empezar, la primera imagen que se nos antoja es la de un personaje acorazado, con su espada, un caballero, vamos a decir, y que se debe
en su andar a la corte para la cual pertenece. Y tenemos otro personaje con sandalias, jubón, pluma de ave y unos folios, que anda por ahí escribiendo lo que observa, lo que le dicen en esos pequeños folios que luego nadie o pocos quiere publicar. Estamos yéndonos a dos extremos. En esos dos extremos podemos ubicar a uno o a otro como el héroe o como el villano. Esa dicotomía es la que le ha hecho daño no solamente al periodismo, sino al trabajo del comunicador y al trabajo de la política. Y si nosotros vamos a ver al periodista como una forma de político profesional, que llegue el presidente o quien sea y diga no hay un periodismo profesional, el primer extracto, y ahora nos diga no hay un buen periodismo y el buen periodismo es el que defiende al pueblo, lo primero que tenemos que definir, como decía yo en el video anterior, es qué es y quién es pueblo. Y ahí nuevamente tenemos una dicotomía muy manipuladora, porque tú eres pueblo tanto como yo. Ricardo Salinas Pliego es tanto pueblo igual que el campesino que está allá en un rincón del país. Pueblo somos todos, independientemente del estrato social en que nos encontremos. Recordemos lo que dije hace rato. Para definir al Estado se necesitan 3 factores. Población, pueblo, gobierno, y el gobierno está extraído de la población, y territorio, que es donde estamos ubicados todos. Somos una unidad en ese sentido. Quien no entiende y quien no quiere ver eso, es solo aquel que se la vive regurgitando sus resentimientos, porque en esa búsqueda de moverse dentro de la sociedad, no consigue una movilización dentro de sus expectativas. Y eso lo encontramos también entre los colegas periodistas. Yo estoy haciendo mi trabajo de reportero porque yo quiero llegar a ser quien sostenga el micrófono y tenga la cámara y me vuelva famoso. Muchos piensan así, independientemente del medio en el cual se encuentren. Mi pluma la pongo al servicio del pueblo para describir lo que sufre el campesino, porque el día de mañana mi pluma va a valer más. Y al valer más voy a ganar más dinero. Y al ganar más dinero voy a tener un mejor estatus. La ambición y la codicia está en todos nosotros y es natural. Y no me vengan a decir que Epigmenio Ibarra no tuvo que recurrir a hacerse un productor de televisión para poder salir de la situación económica en la cual se encontraba, como reportero y como periodista. Como él podemos mencionar también al también muy respetable, porque todos son respetables, a Julio Astillero. Y a todos los respeto por su manera de hacer su trabajo. Entonces, hablar de periodistas revolucionarios contra periodistas asimilados, vamos a decirlos, por un sistema, en realidad resulta completamente instrumental. Más en los tiempos que vivimos, donde esas fronteras ya quedaron desdibujadas. Desde que cayó el socialismo real y que ahora está cayendo el capitalismo real y que estamos frente a una nueva realidad, que esa es la que tenemos que entender, y ahí acompaño al presidente cuando dice que no se ha entendido la nueva realidad, una nueva realidad que no nada más tiene que ver con los medios, sino con la realidad en la que estamos involucrados todos.
Los ojos con que tenemos que leer la realidad es completamente diferente. Entonces los periodistas revolucionarios no tienen inconveniente, o al menos así se han creído, que no tienen inconveniente en proclamar su compromiso con los pobres de la tierra, pero sí tienen mucho inconveniente en hablar de los ricos. O sea, no son parejos. Y entonces estos periodistas revolucionarios se autodefinen como periodistas comprometidos. A ver, yo les pregunto, esto que estoy haciendo aquí, por estar en las plataformas, por estar utilizando unas herramientas que a lo mejor un periodista en determinada localidad del país no tiene, ¿ya solo por eso carezco de compromiso? Tengo este librito que se llama Periodismo Comprometido. Y muy al principio este libro nos dice, y con esto pasaremos a los otros dos temas, que son el de redes sociales y popularidad y verdades y mentiras, para dar ya final a este video, antes de extenderme más de lo determinado. Ya llevamos 1 hora 20 minutos, 1 hora 10 minutos. Dice, solamente aquí en esta primera parte, porque no voy a leer todo, es material para varios días, el tema da para muchos videos, pues, este libro nos dice, resulta claro, y ahí muchos estarán de acuerdo, resulta claro que se ha reducido la confianza en todas las instituciones. Y cuando digo todas, los medios de comunicación, tanto como la misma presidencia. Para el periodismo, esta circunstancia se relaciona con una conciencia cada vez mayor del público, del poder de los medios noticiosos en las vidas de las personas. Los investigadores también han demostrado que las malas noticias afectan el estado de ánimo, lastiman, incomodan y en un mundo cada vez más complejo, desorientan. Malas noticias, es decir, aquellas noticias que son negativas, cuya carga de hecho y dicho es lo suficientemente negativo como para podernos angustiar. Una noticia de este tipo puede ser cuando le preguntan al presidente de la República, señor presidente, ¿cuál es el plan para reactivar la economía? Muy al principio de toda la contingencia, y que el presidente nos da a entender en su galimatías que el único plan es que no hay plan. Pues obviamente eso genera una inclinación negativa sobre su dicho y genera las reacciones que se dieron en la bolsa, entre empresarios y entre aquellos trabajadores preocupados por qué va a pasar con ellos y su desempeño y su empleo y el sostenimiento de su familia. El propio presidente genera el mensaje negativo que es rescatado o registrado, mejor que rescatado, registrado por los medios de comunicación. En cuanto nota, ya la interpretación que se pueda hacer fue en las dos vías. Tanto hubo quienes lo interpretaron como diciendo, sí, el presidente va a hacer algo, como aquellos que interpretaron, no va a hacer nada. Hubo las dos interpretaciones, y ambas interpretaciones confrontadas a nosotros como público, que no estamos tan metidos en el análisis, bueno, ustedes, uno sí está acostumbrado a eso, es parte de mi oficio, confunde. Entonces, en este punto del análisis, la tentación es culpar a cualquiera de los males del periodismo, excepto a los que lo hacen. Una de dos, o nos echan toda la culpa a los mensajeros, maten al mensajero, o no, es el personaje el que está mal, o sea, es el presidente el que está mal.
Después de todo, se concluye erróneamente: si todas las demás instituciones sufren problemas similares, se debe a factores que no se deben alterar y que no debieran ser objeto de gran preocupación. Es cierto que se puede culpar al mensajero, entre cuyos deberes está la comunicación de malas noticias. Pues sí, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y a veces abundan más las malas noticias que las buenas noticias. Eso también es muy cierto. Y más en un país como el nuestro, en donde ya llevamos varios años, este gobierno no queda eximido de malas noticias, en principio por el tema de la inseguridad. En segundo lugar, por el tema de los feminicidios. La discriminación. Los temas de corte negativo son más que los de corte positivo, independientemente del gobierno del cual estemos hablando. Y por lo mismo, el periodismo, se encuentra en desventaja ante un público con el que con frecuencia está en desacuerdo. Ahorita nos dicen, efectivamente, nadie les cree. ¿A quiénes? Si vamos a meter a todos en la misma canasta, entonces descrean de lo que estoy diciendo yo en este momento, aún utilizando libros de teoría de periodismo, aún usando anécdotas de corte de experiencia personal. Descrean entonces de lo que estoy diciendo. Yo les estoy mintiendo. Aún poniendo los dichos del presidente, yo les estoy mintiendo. Claro, empiecen por allí, duden. Los mensajeros deberíamos aprender cómo utilizar los mensajes de manera mejor. Los receptores, por otro lado, deberían aprender más sobre cómo y por qué se recopilan y difunden tales informaciones, así como acerca de las fortalezas y debilidades del sistema en general para llevar las nuevas. Tanto el mensajero como el público, los dos lados, tú y yo, debemos aprender a pensar con más cuidado acerca de la ética de la comunicación periodística. Y si nosotros lo hacemos, tú y yo, gracias a estos contenidos que ahora te estoy compartiendo, para llevarte a la reflexión, al análisis profundo de los hechos y los dichos, entonces todos podemos ganar en estos aspectos. Buenas noches, sin es más. Nos encaminamos entonces a los otros dos extractos para poderlos analizar y encaminarnos ya hacia el final. Son extractos un poco más pequeños. Nos defienden, creo que 3, y estoy hablando de periodistas. Nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales. Ok, es un extracto muy breve, pero con muchísima sustancia, muchísima. Muy independientemente de las críticas que se puedan hacer sobre las razones que llevan al presidente a decir esto, lo primero que tenemos que empezar a cuestionarnos es, a ver, señor presidente, le estoy hablando a usted, señor presidente José Antonio de la Vega, Santoñito Nacoreta, está hablando con usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Si usted está detectando hoy por hoy que solamente en su dicho hay 3 periodistas que lo defienden, pregúntese por qué solo hay 3 cuando antes tenía usted más. Algo está dejando de hacer y de decir para que el resto haya cambiado de interés. No diré que de bando, de interés. Algo está haciendo de más o de menos. Y esto va de la mano también con el cambio en la popularidad. Señor presidente, a usted lo llevó una enorme cantidad de votantes. En números redondos, el 30% de la población aproximadamente mexicana, estamos descontando a los infantes, estamos descontando a los que no votaron, etcétera, etcétera. Del 30% de la población, en números muy gruesos, es la que finalmente llevó a usted a la presidencia. Eso no quiere decir que usted gobierna para ese 30%.
sino desde el momento que ocupa un puesto, gobierna para todos. Sus decisiones deben de ser entonces en función no del 30%, sino de la totalidad, de los niños, de los ancianos, de los adolescentes y adultos, hayan o no hayan votado por usted. Claro que usted es muy inteligente y usted está consciente de eso, pero a veces parece que el discurso o la ideología o los afanes o los temores propios de su persona, no de la investidura, parece que lo hacen caer en la trampa de creer que hay una especie de corriente en su contra y eso lo mete en una tendencia que podríamos llamar paranoica. Y usted entonces al generar sus propios mensajes se está poniendo la soga al cuello. Esas indecisiones o esa falta de decisiones o esas decisiones equivocadas en el afán de ir imponiendo un estilo personal de gobernar, lo cual es muy común, muy normal, muy natural y muy esperable de cualquier gobernante, a final de cuentas están sentando las bases también del mismo desencanto. Porque hay que considerar que ese 30% de la población mexicana que votó por usted, solamente una proporción es la base fiel simpatizante de Andrés Manuel López Obrador y otra parte es la fiel simpatizante de una izquierda o de tres izquierdas, una izquierda moderada, una izquierda más o menos asimilada y una izquierda recalcitrante, que a veces raya casi en la anarquía. Y que conste que no me gustan las etiquetas de izquierda y derecha porque las considero ya muy manidas, caducas por entecas, o entecas por caducas, es decir, anquilosadas, ya, viejitas, ya no vienen al caso. Entonces el hecho de que la popularidad, de acuerdo con las mediciones, ya empiece a cruzarse y que haya caído a un 40 y tantos, es lo que lleva a algunos a explicar, como es el caso de Mitofsky, ejemplo, eh, vamos a ver lo que dice Mitofsky en este momento, déjenme ponerlo, mm, espero que lo estén viendo. Déjenme ocultar tantito el video. ¿Qué es lo que dice Mitofsky? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Todos perdemos? ¿Quién gana o quién pierde? Depende que yo creo que todos perdemos, pero López Obrador al menos detuvo la caída en su popularidad. López Obrador, desde que lanzó aquel reto prácticamente de decir, si no me quieren, si de veras creen que estoy mal, pues vayan adelante con el referéndum, en ese momento activó una campaña, activó a la gente que se pusiera a defenderlo y en este momento les dio un argumento de campaña y López Obrador no ha dejado. La crítica, o también su ataque a periodistas, también es parte de esta campaña. ¿Por qué? Porque son los argumentos de campaña política. Ahora, sus contrarios también, sus adversarios. Claro, sí, no están mudos. Igualito. ¿No fue esto más una estrategia o un intento para cambiar el rumbo de la conversación o tú lo ves más de fondo? Sí es eso, pero justo, porque es por campaña política. En campaña política es tratar de ganar. Bien, ahí lo dejo para no tener tampoco tanto tema, por ejemplo, de derechos, ¿no? Por ser de Foro TV. Pero vaya, a lo que estábamos entonces planteando y discutiendo es, ahí tenemos dos lecturas. La lectura hasta cierto punto superficial, que no deja de ser certera, acerca de cuáles son las finalidades detrás de ese discurso que nosotros hemos venido analizando. Pero un discurso que a final de cuentas también está anclado en una realidad, que es lo que hemos venido examinando. Es decir, si nosotros decimos acerca de las verdades y las mentiras, que el presidente nos está mintiendo, porque está ya entrando en un discurso de orden político para preparar lo que se viene para el año siguiente, que es un año electoral, bueno, entonces ahí tenemos una forma de manipulación del contenido de los mensajes.
Pero visto desde un punto de vista más analítico y más profundo, el presidente no deja de tener razón en el examen y en la revisión de cuál es el papel del periodismo y de lo que puede esperar el pueblo, no el pueblo bueno frente al pueblo malo, sino el pueblo que busca estar informado para tomar decisiones, inclusive con miras a esas elecciones por venir. Vamos a encaminarnos entonces a el siguiente extracto que nos lleva hacia el final y que tiene que ver con las verdades y mentiras. Ya no hay tantas noticias falsas, porque como que se les está revirtiendo, como que tiene un efecto de boomerang. Ya no hay tantas. Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado. Ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos el dicho del presidente que nos dice que ya nadie cree a los que mienten y a los que exageran. Ha estado hablando de los medios de comunicación, sí, y de los periodistas. Pero si hemos estado siguiendo con cuidado lo que he venido planteando, el periodista, independientemente de cómo se lo identifique como revolucionario, como burgués, en su función social, a final de cuentas, también tiene un carácter político, también es político. Como igualmente lo podemos ver en viceversa, que el político, de una forma u otra, al elaborar los mensajes, tiene también una función de corte, en cierto modo, periodístico. Así que cuando se dice que la gente ya no cree en los que mienten y los que exageran, tenemos que poner en el mismo rasero a los políticos, incluido el propio presidente. Por muy honesto que queramos ver al presidente de la República, por muy honesto que queramos ver al periodista X o Y, independientemente de su medio, o por muy honesto que queramos ver al medio en tanto plataformas que arropa a un determinado periodista, la rayita sutil entre verdad y mentira se llama interpretación. Y aquí yo cierro entonces el video con una pregunta para ti, que eres audiencia y que igual que yo construyes día con día los mensajes con tu hacer o con tu dejar de hacer, con tu decir o con tu callar. ¿Qué tanto de lo que haces y dices es mentira? No lo veas en el gran panorama de la nación o de lo que a todos nos afecta como sociedad. Simplemente en ese pequeño mundo que ahora estás experimentando al interior de tu casa, encerrado, enclaustrado, tú como ciudadano. No voy a mencionar ciudadana, porque el ciudadano incluye todo. Yo no voy con ese discurso políticamente correcto, me parece una sandez. Tú como ciudadano, ¿qué tanto mientes? ¿Qué tanto te mientes a ti? ¿Y qué tanto mientes a tu familia? A tus seres queridos. ¿Qué tanto les hablas con verdad? ¿Y con qué verdad? Porque papá dirá una verdad y mamá dirá otra. Si los ponemos a ustedes en calidad de periodistas, al momento que tienen que dar una noticia al interior de la familia, ¿quién es el que adopta el papel del periodista malvado, poniéndolo de esa manera? ¿Y quién adopta el papel del periodista bueno y bondadoso? ¿Quién es el que le da su lugar a los pequeños, les da por su lado y los consiente? ¿Y quién es el que les llama la atención? ¿Quién es el que hace la crítica?
todo va en proporción de los niveles en que nos manejamos, porque a final de cuentas, y este es un principio fundamental de que manejamos quienes estamos en el medio de en la profesión tan hermosa de la comunicación, cada uno de nosotros somos un medio de comunicación. Y lo mismo que criticamos para lo que está institucionalizado de manera tan grande, rodeado de montones de intereses económicos, políticos, sociales, de credo, etcétera, lo mismo aplica a título individual. Eso, dudo que de pronto te sientes tú a pensarlo. Y que desde esa perspectiva, cuando te sientas a pensarlo, desde esa perspectiva puedes ver con una mirada mucho más crítica lo que el presidente puede estar diciendo. O lo que los periodistas, como vamos a ver en los siguientes videos, desde su perspectiva, argumentan en favor de su quehacer hacia todos los demás. Entonces, hasta aquí son los 5 temas que quería yo abordar en función solamente de estos poquitos extractos. Seguimos analizando el papel del periodismo en México, continuaremos con otros extractos dichos de periodistas de distintas tendencias o distintas inclinaciones ideológicas o empresariales de distintas épocas también, para que ubiquemos en una realidad concreta qué es lo que nosotros periodistas hacemos y que tú, audiencia, que no necesariamente tienes que ver con el quehacer periodístico, pero que ya te dije que también de alguna manera es un medio de comunicación, proporcionalmente, que también entiendas cuál es tu papel en todo esto. Porque también es muy cómodo el señalar con dedo flamígero, ese personaje quiere desestabilizarnos con sus dichos, esa empresa en particular está atendiendo solamente a unos intereses. Sí, bueno, y pues está en su legítimo derecho. Igual que el presidente está en su legítimo derecho de decir, óiganme señores o señoras, ahora sí soy de los dos, están golpeándome. Ok, está bien, acepto los golpes, pero esos golpes son gratuitos o me los estoy ganando. Y solo tú lo puedes decir. Porque no hay golpe gratuito, ¿eh? No hay periodicazo gratuito, aun cuando se crea que lo puede haber. Si golpeo a uno es porque alguien me está pidiendo que lo golpee. O porque en mi análisis estoy dándome cuenta que ese al cual estoy golpeando de verdad está haciendo una estupidez y tengo que llamarle la atención y ser crítico. Decir entonces, y con esto ya cerramos, decir que no hay un periodismo profesional en México es poner en duda inclusive la propia educación de los periodistas. Y ahí yo podría acompañar en la crítica que efectivamente muchos de nuestros periodistas verdaderamente ni siquiera saben escribir. Y es muy cierto, pero no es exclusivo de los periodistas. ¿Cuántos profesionales hay que tienen una ortografía del caramba, que saben hablar, pero más que con 50 palabras? Y son profesionistas, y son profesionales en lo que hacen. Entonces, antes de tirar la piedra y antes de escupir para el cielo, primero veamos quién está parado enfrente. A lo mejor le estamos tirando la piedra, no al arroyo, sino al espejo en donde estamos reflejados, y las ondas que se van a producir, lo único que van a hacer es romper ese espejo y distorsionar nuestra propia imagen, revelando la verdad de nosotros mismos. O si escupimos al cielo, pues por lo menos tengamos cuidado de cerrar un ojo o hacernos a un lado, no nos vaya a caer el gargajo en plena cara. Y eso va lo mismo para el presidente que para la gente que está trabajando con él en su equipo y su gabinete, que para aquellos que están en los medios de comunicación haciendo la crítica y registrando los hechos y los dichos, que para el público, que a final de cuentas consume y determina lo que quiere consumir.
Decía, y esta es la conclusión final, decía Emma Godoy, a quien tuve ocasión de conocer cuando trabajaba yo haciendo radio en la XW. Emma Godoy, filósofa y psicóloga muy conocida, quizás no por las nuevas generaciones, pero sí por las generaciones, por lo menos hasta la mía, y que fue una importante comunicadora también dentro de la radio, muy seguida. Yo un día le pregunté a doña Emma Godoy, oiga, doña Emma, a ver, usted es muy conocida y reconocida en los medios, en la radio, la gente la sigue mucho por las cosas que usted dice, pero a mí me sorprende, usted nos habla en la radio de temas filosóficos, de conceptos muy complicados, y nos habla de autores, que si Kant, que si Nietzsche, que si esto, que si lo otro, en programas donde la están escuchando, por ejemplo, las amas de casa de un determinado estrato social que no han oído hablar nunca de estos personajes, y usted se los pone enfrente. Y seguramente muchas de esas señoras o trabajadores, obreros, se quedarán como diciendo, me está hablando en chino. La pregunta concreta que le quiero hacer, doña Emma Godoy, y que ahora se las extiendo a ustedes, tanto la pregunta como la respuesta que me dio, fue, a ver, doña Emma, ¿debe uno de darle al público lo que el público pide? Y pregunto esto porque ayer también en el programa nuestro, en la transmisión de ayer, alguien lo comentó, es que al público hay que darle mierda, decían. Desde hace muchos años se piensa que el público pide que le den mierda y por lo tanto les damos mierda a través de calificar los contenidos, cualquiera que ustedes quieran poner, telenovelas, esto, lo otro, lo más allá, lo calificamos de mierda. Solo porque no se ajusta a ciertos parámetros. Bueno, entonces, si el público pide mierda, doña Emma, ¿es lo que nosotros tenemos que darle, lo que el público pide? ¿Es lo que usted le está dando? Y doña Emma, muy sagaz, como siempre, me dijo, mira, mijo, no, al público no hay que darle lo que pide, porque generalmente el público no tiene ni la remota idea de qué es lo que quiere consumir. Al público hay que darle lo que nosotros consideramos importante e interesante. Pero hay que vestírselo de tal manera que crea que el público lo está pidiendo de esa manera y que está pidiendo ese contenido. Así pues, este conjunto de videos con el cual hoy ya estamos encaminándonos a la despedida, están hechos de esa forma. Aquí tienes un contenido, lo que he considerado en mi particular ejercicio profesional de interés, de importancia y de utilidad para ti, para tu beneficio. Y lo he puesto de una manera que considero también que puede ser útil para ti, beneficioso. Sé que no toda la gente le va a entrar al contenido que está incluido aquí, por la manera como lo presento, por la manera como hablo, por la manera como lo estoy presentando. El contenido en sí mismo ya está eligiendo un público. No soy yo quien lo elige. Es el contenido el que está eligiendo un público. Y a su vez el público, cuando lo vea, también determinará si es lo que quiere consumir, si es la manera como lo quieren consumir o no. Por lo tanto, quedo en manos tuyas y solo tú dirás si lo que estoy haciendo aquí es bueno o malo, si cae en la categoría de lo que es buen periodismo. Buena noche, buena tarde o buen día según la hora en que ustedes quieran ver este video. Si alguien tiene algo que comentar, tenemos escasos segundos para que puedan ustedes comentar, preguntar o inquirir, o ya nos despedimos y hasta mañana. Como ustedes me digan, unos cuantos segundos o minutos para que me puedan detener. Llevamos 1 hora 49 minutos de transmisión. Ya vamos cerca de las 2 horas. ¿Algún comentario? Vamos a ver. Estoy revisando.
No veo ningún comentario, por lo tanto, entonces me despido y hasta la siguiente. A ver, una pregunta. Ok, me detienen. Me preguntan, ¿tú les crees? Obvio, siendo objetivos y siendo la persona que eres, y eso que en realidad no le conozco al 100% y no creo que es un acto de fe que nos dé mierda. Eh, mm, ok, voy a responder la pregunta antes de cortar. Que si yo les creo, ¿a quiénes? La primera pregunta, ¿a quiénes? Porque la lista es muy larga. Me dices que crea, me preguntaría si creo en Carlos Marín, de Milenio. Me preguntas si creo en Julio Astillero. Me preguntas si creo en Carmen Aristegui. Me preguntas si creo en Raimundo Riva Palacio. Me preguntas si creo en Joaquín López Dóriga, en Carlos Loret de Mola, en Broso, el payaso tenebroso. Me preguntas si creo en ah, otros investigadores que podemos ubicar como alternativos que ven la nota alternativa de carácter conspiratorio. Un Rubén Luengas. La gama es muy amplia. No es cuestión de creer. No es cuestión de creer. Es cuestión de acercarnos a la información para conocer. Y en la medida que conocemos nuestra ignorancia acerca de los hechos que nos rodean y que nos afectan cotidianamente, esa ignorancia se ve reducida y nos da, por lo tanto, armas para poder actuar en consecuencia. Hay quien solamente se queda con lo que dicen los que investigan en un ámbito conspiracionista y con base en eso, con base en ese conocimiento que puede o no estar distorsionado, establecen su juicio y definen su actuar. Hay quienes solamente se quedan con lo que se dice en TV Azteca. Hay quienes solo siguen lo que se dice en Televisa. Hay quienes solo siguen lo que se dice con Carmen Aristegui. Aquí yo diría lo siguiente. Eh, Perdón, aquí me está llegando otro mensaje. Aquí yo diría lo siguiente. Teman, y es una frase célebre, una frase muy conocida, no recuerdo de quién, pero uh, teman al hombre, entiéndase por hombre, ser humano, teman al hombre de un solo libro, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, ya sea la Torah, ya sea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquel que va de la mano de un solo libro, solo conoce lo que dice ese libro. Y difícilmente, por mucho que conozca los entresijos de las entrelíneas de ese libro, difícilmente va a conocer lo demás que le ofrece la realidad. El conocimiento lo construimos todos, a partir de nuestras diferentes experiencias, de nuestras diferencias sociales, políticas, ideológicas e inclusive de creencias. La información que se maneja en los medios no es un acto de fe, no debe de ser tomado como dogma, sino acaso solamente como paradigma. Y a partir del conjunto de los paradigmas que nos van a ofrecer los distintos medios, nosotros podemos construir una imagen de la realidad, más o menos distorsionada. No para que creamos en esa realidad, sino para que nos acerquemos a la verificación de lo que en la realidad está ocurriendo y que nos afecta de manera directa. Hacia allá debemos de caminar.
no a creer lo que dice Excelsior, no a creer lo que dice el Universal, no a poner en duda lo que dice el presidente o a poner en duda lo que dice Ciro Gómez Leiva. A final de cuentas, todos son interpretaciones de la misma realidad. La realidad es mucho más vasta, la realidad nos abruma y lo único que podemos captar de ella es nuestra parcelita de realidad, lo que nos rodea en este momento en nuestra casa y san se acabó. Así pues, erradiquemos la idea de la creencia cuando hablamos de medios de comunicación. La información no debe derivar en creencia. La información es base para el conocimiento. Nada más, pero nada menos. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Bien, pues muchas gracias. Y yo espero que a partir de aquí ustedes también en una visión suficientemente crítica desarrollen la capacidad y la habilidad para no nada más volverse consumidores de un solo libro, un solo medio, un solo periodista o un solo comunicador, sino que tengan la suficiente habilidad y capacidad y hambre de nutrirse lo mismo de unos que de otros. Aun cuando algunos puedan decir sandeces, en esas sandeces a veces pueden encontrar, por eso se llama esto indicios que nos permitan hacer más inteligible esa parcela de realidad en la cual estamos parados. Entonces, hasta mañana, que tengan ustedes una muy buena noche, buen día, buena tarde, según la hora que estén ustedes viendo la transmisión en vivo, ahora diferida en adelante. Y les recuerdo que también esto pueden verlo en el canal de YouTube, que voy a poner la liga hacia abajo, en donde ahí voy también acomodando estas transmisiones en vivo. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, especialmente por su paciencia, por la extensión de estos programas. Trato de ceñirme a una hora, pero el tema da para mucho y a lo mejor tengo muchas cosas que decir. Que tengan ustedes buena noche. Bye. Jamendo.com